Listo, cuando quieran. Muy buenas tardes. Cuéntenme, muchachos, ¿en qué les puedo ayudar? Buenas tardes. Nosotros necesitamos saber o tener información acerca de la ERP. Entonces, para saber qué información nos puede suministrar. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Andrés Roa. Yo trabajé como subgerente administrativo en la empresa de Aluminios y Accesorios del Atlántico hasta el año pasado y durante 20 años estuve haciendo las compras de tecnología y pues no me metí en el desarrollo tecnológico, pero sí les puedo comentar acerca del sistema llamado ERP. El sistema ERP es un sistema de recursos compartidos que cuenta con una estructura de tipología servidor cliente, en tipología estrella. La tipología estrella siempre hay un servidor y él tiene varios clientes. Vamos a llamarle a los clientes las áreas funcionales que utilizan cada una de las funciones de información a través de un sistema de información. Llámese para lo particular, llámese programas, ¿ok? Y los programas en cada área funcional, pues como podríamos decir que en la empresa hay muchas áreas funcionales, pues uno de los programas podría ser el programa de ventas, otro podría ser el programa de finanzas, otro puede ser el programa de contabilidad, otro puede ser el programa de recursos humanos, otro puede ser el programa de almacenaje y logística y el mismo de sistemas que esté trabajando directamente en línea. Es un programa que centra los recursos en el servidor y en el servidor hay una base de datos que es la base de datos que se maneja a través de tablas y las tablas lo que hacen es tomar la información para poder administrar la información tanto de proveedores, de clientes y de cada uno de los elementos que hay dentro de los elementos llamados transacciones y pues obviamente todas las transacciones que ocurren en un momento determinado en una empresa. Estructuralmente, nosotros trabajamos con un programa que se llamaba Visual para la programación, para lo que son las presentaciones de los trabajadores de la empresa, de la gente que utilizaba un computador. La base de datos era DB2, de una casa basada en DB2, porque hay muchos conceptos de DB2, y las uniones de telecomunicaciones se hacían también a partir del administrador de DB2, ¿ok? Y con Windows basado en Network, todo el trabajo en Network, o sea, una tipología de seguridad y de relacionamiento a través de esos programas. El programa que más incidía ahí para mí es la base de datos, porque con la base de datos se administran las informaciones. Entonces, cuando uno está administrando, bueno, afuera de cámaras decíamos con Gabriela que, digamos que tú tomas una decisión acerca de comprar programas ya hechos y entonces eso tiene un inconveniente que toca adaptar los programas a la actividad y al proceso de la empresa. Y pues obviamente, posiblemente de pronto te vas a encontrar con que más bien toca adaptar los procesos al programa. Para mí eso no es tan práctico. Pero cuando tú desarrollas programas internamente, tú lo que haces es plantear tus procesos y determinar tus procesos a través de los programas. Eso pues me parece a mí de pronto es más práctico y requiere esfuerzos económicos totalmente diferentes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si ustedes quieren conceptualizar alguna cuestión, con el mayor gusto. Sí, señor, buenas tardes. ¿Cuál sería los costos de la instalación de este sistema? Ok, digamos que el servidor es digamos que el más complejo de los aparatos que hay, porque el servidor tiene que ser un aparato robusto. Depende de la cantidad de usuarios, pero en la época nosotros nos gastamos aproximadamente unos 7 millones de pesos, de pronto un poco más, pero por ahí 7 millones de pesos
en un servidor de marca IBM, que es el que representa ahora lo que es Lenovo. Y teníamos ese servidor que la verdad ha durado muchos años y los mismos de la fábrica de IBM nos ayudaron con el tema de la red de datos. Entonces, usted sabe que las empresas, bueno, en este caso IBM y Siemens, que tenían esa unión, Siemens es alemana, IBM es norteamericana, pero ellos hicieron un muy buen trabajo hace muchos años. Aproximadamente el servidor, 7 millones de pesos. La red depende de las áreas, o sea, depende del cableado estructurado. Generalmente se utiliza cableado estructurado categoría 5.5E. Esa especificación técnica yo las conozco porque estuve comprándolas todo el tiempo. Un cableado estructurado depende de, pero más o menos si está bien conformado, se puede llevar unos 5 millones de pesos. Sumen más o menos 12 millones de pesos. Y ya el número de clientes o de estaciones van a depender del número de computadores que se necesiten tener conectados. Y hoy estamos hablando que un computador puede llegar a valer 700.000 pesos, ¿no? 800 a lo mucho. Y digamos que tú necesitas, eh, no sé, dependiendo de las áreas funcionales y dependiendo del aprovechamiento de las áreas funcionales, 8 estaciones en una empresa. Entonces, más o menos estamos hablando de 8 por 6, 48, más o menos unos 4 millones, 5 millones de pesos en computadores. Entonces, sumamos 7, 5, 12 más 6 millones de pesos, más las licencias de los programas. ¿Okay? Las licencias de los programas sí son un poco más caras, realmente, a nivel de hardware y a nivel de software. Bueno, eso en hardware que les dije, más o menos unos 17 millones de pesos, aproximadamente para 8 estaciones, 9 estaciones. Y a nivel de software, eh, hemos actualizado valores de lo que se lleva a eso y más o menos estamos hablando de valores redondos, como unos 40 millones de pesos aproximadamente. Ojo, esto eh, con un programa que nosotros desarrollamos a nuestro gusto y aplicación de la empresa y obviamente hay que tener en cuenta que siempre hay un costo mensual de ingeniería de mantenimiento de la ingeniería por parte de tener un ingeniero por lo menos medio tiempo. Y esto más o menos representa a razón de 1 millón y medio de pesos mensuales, bajito. ¿Okay? Yo creo que hasta 2 millones de pesos en donde tengo que tener y contemplar que voy a pagar para fiscales y cosas de estas al ingeniero, ¿no? Entonces, anualizándolo, pues estamos hablando de unos, fácilmente de unos 18 millones de pesos al año. De pronto, inclusive un poco más. Entonces, te decía que las licencias son como 40 millones aproximadamente. Ya hoy día, de pronto, como con tantos productos, se han venido bajando porque hace unos años cuando la empresa cotizó y compró, nosotros compramos licencias casi por 80 millones de pesos. Hace como 15 años. No sé si queda resuelta la pregunta. Ya tocaría que hacer las sumas de las cosas, entonces 12, 18 más 40 son 68, más, bueno, el tema mensual del ingeniero ya es mantenimiento. Pero la inversión inicial sí va como por los 70 millones de pesos. Esto habría que contrastarlo versus, digamos que la parte hardware, o sea, lo que son equipos, de todos modos, si tú vas a tener una red, ya bien sea con un programa contratado, he escuchado programas contratados, o sea, programas que vienen ya armados, porque que tocaría quitar los 17, 18 millones de pesos de la parte de hardware. ¿Okay? En solo programas, dependiendo del programa o las aplicaciones que tú quieras hacer. Pero sí he escuchado que hay aplicaciones que valen anualmente 50 millones de pesos, fácilmente. De pronto, tener el ingeniero y esto te cuesta 10 millones de pesos más, pero tú puedes adaptarte al, al tema dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Dependiendo de las aplicaciones que tenga la empresa, dependiendo de los procesos que tenga la empresa. Nosotros también tenemos un proceso de producción y el costeo de producción se hacía a través de un programa, pero eso lo desarrollamos con el ingeniero. O sea, digamos que nosotros teníamos, o en esto, pues en este caso hasta la época en la que estuve, finanzas, recursos humanos, nómina, contabilidad, lo que es ventas en el tema de facturación, informes de ventas, bueno, toda una serie de información. Todo eso se manejaba en la base de datos. Siempre habrían como 6 o 7 programas en áreas funcionales.
Claro, Diego. ¿O tienes alguna otra pregunta? Ok, perfecto. ¿Ustedes escogieron esta ERP por comodidad o por alguna otra particularidad? Bueno, esa es una excelente pregunta, Gabriela. Digamos que en la decisión de cuando tú dices, bueno, ¿qué hago? Me someto, entre comillas, a depender del soporte de una empresa que de pronto tiene un programa genérico con aplicaciones genéricas, pero resulta que mi mercado tiene algunas particularidades. Entonces, eso nos llevó a pensar que era mejor tener un ingeniero que desarrollara los programas de acuerdo a las necesidades de la empresa y no dependiendo de un programa genérico con el que hubiera que estar todo el tiempo desarrollando roce del tema, bueno, necesitamos esto, el ingeniero siempre estuvo ahí o siempre está ahí para tú suplir eso. Entonces, digamos que esa disponibilidad tiene un costo y tiene esa gran ventaja que es una disponibilidad. La decisión se desarrolló a través de eso. Y también tengo claro que generalmente los programas prepagos, digamos así, o los que ya vienen preformulados, toca pagar 20 millones de una y después toca pagar otro tanto. Entonces, digamos que la capacidad económica de nosotros se fue desarrollando, o sea, los programas se fueron desarrollando con las necesidades, pero se fueron trabajando ahí mismo y se fueron actualizando. Entonces, fue un golpe menos duro en el sentido de tener que no tener que sacar tanto dinero, mientras que la empresa que nos quería vender, por ejemplo, en el caso de Sigo, nos estaba pidiendo como 50 millones de pesos de entrada y nos pedía 20 para empezar el negocio. Entonces, de pronto también un poco de esa evaluación y de tener que mirar el flujo de caja a ver a través del tiempo. En cambio, con el ingeniero, pues nosotros fuimos desarrollando programas y de acuerdo a las necesidades adaptamos esas necesidades y le colocamos las prioridades que eran importantes para eso. Yo tengo otra pregunta. Mucho gusto. En cuanto a las ERP, ¿hay alguna que fracase o todas son generalmente correctas? Ok, a mí me parece que todo depende de el grado de compromiso que tenga la empresa con su cliente final y de acuerdo a las necesidades que tenga el mercado. Para mí, si una ERP, o sea, un programa de recursos tipo ERP, está bien planteado, bien pensado, digamos que la pregunta tuya es, ¿cuándo fracasa una ERP? Cuando no está bien planteada, más bien. Pero si está muy bien planteado, muy bien pensado y muy bien proyectado, él no va a tener problemas. Pero resulta que a veces, yo en esto no le echo la culpa a los ingenieros, quiero decirlo muy claramente, es más culpa, o más bien culpa no, es responsabilidad de los administradores, de los gerentes de la empresa, dar las pautas importantes, interactuar en las pautas importantes, porque resulta que a veces todo el mundo, a mí me da risa porque en la época en la que yo estaba, bueno, no, todo el ingeniero, y resulta que eso es un error. El ingeniero hay muchas cosas que no ve. Ahí hay un trabajo de multidisciplinas que hay que irlo revisando con la gente clave. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo, Hans Hell, de pronto un lector de código de barras, ¿ok? De pronto del área de la logística. Entonces, el lector de código de barras uno lo acerca, él lee, manda las de luz y lee y de pronto yo puedo agilizar el recibo. Pero ¿cuánto vale eso? Si de pronto vale un tanto. Entonces, resulta que los procesos fracasan cuando no hay esa proyección. Entonces, si tú a un gerente le dices, no, es que voy a recibir con mayor seguridad, voy a poder ejercer un mejor control de cajas, o sea, vender la idea y obviamente ejecutar la idea de acuerdo a lo que se está vendiendo. Entonces, los procesos fracasan cuando no están integradas realmente, para mí, en la experiencia, las personas. Yo creería que cuando no están involucradas todas las personas necesarias. Ahora, ¿cuáles son las personas necesarias? Pues obviamente los usuarios van a estar involucrados, los que utilizan el programa.
En el caso del ingeniero, los que plantean los programas. Y en el caso de las gerencias o las jefaturas, aquellos que van a ordenar estratégicamente o a plantear estratégicamente la ejecución del programa, entendiendo objetivos y metas de la empresa, entendiendo su misión claramente, la misión de la empresa a través de la ejecución de los programas. Es decir, los programas no deben ser una camisa de fuerza, los programas deben ser una ayuda, pero tienen todo el contenido estratégico que se necesite, porque obviamente yo estoy hablando aquí de visión de negocios. Un ejemplo sencillo. Digamos que yo hago el módulo de facturación, pero no hago el módulo de facturación para exportación. Entonces, de alguna forma tengo que resolver, pero siempre tengo que pensar en un módulo de facturación para exportación, porque va a haber un momento en el que tenga que hacer facturas si estoy proyectando, visualizando el negocio hacia el tema de la exportación. Si me extiendo es porque quiero explicar, tratando de colocarles todos los detalles. Sí, no, no hay problema. No sé si tengan alguna más preguntas o, o ya, o quedaría pendiente la parte de como tal mostrar la ERP, pero esa parte pues es un poco más confidencial y quedaría para la última parte para después anexarla. ¿Tienen alguna pregunta? O ya. Sí, la seguridad respecto a las computadoras viene dentro del programa de la ERP. Sí, digamos que los programas basados en ERP tienen un alto nivel de seguridad. Casi que te diría, obviamente que hay que colocar unos firewalls para evitar acceso a la información de la base de datos, sobre todo de la base de datos, que los programas no, o sea, los programas sí son simple ejecución, ¿no? Claro que a través de la simple ejecución puedo interferir y entrar a la base de datos, pero la seguridad, que es una muy buena pregunta, está en la base de datos. Y la base de datos, por ejemplo, en el caso de DB2 de IBM, es una base de datos muy robusta y es muy segura, o sea, tiene unos protocolos de seguridad impresionantemente fuertes. Pero adicionalmente, Diego, te quiero comentar que la empresa IBM, que maneja la base de datos DB2, te manda parches, actualizaciones. Te manda esas actualizaciones donde te dice, notamos que aquí hay una falla o esto está por mejorarse, te enviamos este parche para que mejores tal cosa en la base de datos. Lo hacen permanentemente. En la época en la que yo estuve, lo hicieron durante muchísimo tiempo. Entonces, digamos que la seguridad para mí puntualmente está en la red, o sea, en el sistema de redes, con los permisos y con la administración de las redes y en las bases de datos, en el manejo de las bases de datos. Ahorita te pregunto algo, o sea, yo creo que, digamos que la pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, pero ¿cuál es la importancia de la información? Probar información de qué hacen los clientes o qué facturan los clientes o qué. Depende del tipo de empresa también, ¿sí me explico? Nuestra empresa es una pyme y entonces digamos que tenía una base como de 3.000 clientes, 4.000 clientes. Es decir, no todos constantes, pero sí, sí se guardaba información de facturaciones y de ejecuciones anteriores contables y de operaciones también. Sin embargo, si yo me voy a ver el tema de la seguridad, de pronto atacar a esta empresa o a estas empresas desde el punto de vista de seguridad como que no es muy, digamos que si fuera una empresa grande sería más complejo, pero DB2 sí resiste, por ejemplo, un Falabella, un Éxito o una cosa de estas. Sí, claro, sí lo resiste como tal, como base de datos. De pronto hay otras bases de datos como Oracle que son también muy seguras y que tienen unos protocolos de seguridad bastante fuertes de romper. Pero en el caso de nosotros, nunca tuvimos, o sea, nosotros tenemos las dos redes funcionando, la red interna, lo que le llamamos la intranet de la empresa, y dentro de la intranet estaba compartido el tema del internet y nunca tuvimos ningún inconveniente. Decirte que tuvimos intromisiones de hackers, no sabemos, pero nunca hubo, o sea, había mucho cuidado en el manejo de la información y había mucha estabilidad en la red, entonces prácticamente cualquier movimiento extraño se notaba de manera inmediata. Entonces, gracias a Dios no tuvimos como intromisión de hacker, pero yo creo que también manejamos como con mucha prudencia el tema de la información, de lo que necesitábamos, muy bien. Sí, lo manejamos de esa forma. Pero de todos modos, sí que quede claro que, porque esa pregunta yo la hice alguna vez,
Los niveles de seguridad son muy altos los de la base de datos. Ahora que tú realizas Muchas gracias. perdóname, esa comparación de que ustedes eran una pyme con respecto, no sé, a Falabella, ¿esta ERP también le funcionaría a una empresa tan grande como Falabella o ya tendríamos que cambiar a otra? Sí, depende, a ver, Gabriela, el concepto de aplicativos y de, digamos que de bases de datos. Yo tenía, o sea, digamos que el éxito Falabella tienen, que pueden tener 15.000, 20.000 referencias. O sea, inequívocamente nosotros manejábamos 2.000, 3.000 referencias. O sea, lo que te quiero decir es que le cabía o le cabe bastante a esas bases de datos y se puede utilizar sin ninguna duda, porque DB2 lo utilizaba, por ejemplo, aquí la Universidad Simón Bolívar, que tenía registros de estudiantes sin ningún problema. Ellos manejaban también registros de estudiantes, contables, cosas, en un volumen como de 5 a 6 mil estudiantes y era muy estable. Entonces yo creo que sin lugar a dudas sí, sí se pueden utilizar. Técnicamente de pronto te podría decir que no conozco un poco la diferencia entre un Oracle, que es uno de los que más se vende a nivel de base de datos, y DB2, pero lo que sí alguna vez supe que eran muy parecidas, muy, muy parecidas. Más empresas en el mercado utilizan DB2 de lo que uno no se imagina y la gente cree que Oracle es lo mejor. De pronto Oracle hace mucha bulla y DB2 no hace tanta bulla, pero en la práctica Oracle es muy seguro. Y Oracle, perdón, DB2 tenía una ventaja que trabajaba en ambientes gráficos, o sea, como el del computador que nosotros estamos manejando normalmente, como el Internet, como el Word, como, o sea, este tipo que le llamamos ambiente gráfico. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos más preguntas. O ya. Ya. Pues, yo creo que ya. Bueno, chicos, no sé Muchas si gracias. Johan tienes algún... Muchísimas gracias. No, 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 ya. No, Ya miren, pues, ya faltaría la parte ya como dice Gaby, como tal, cómo se manejaba en el sistema y ya. ok, con base en eso les quería comentar de manera muy sencilla que hay información clasificada ahí a la cual yo no tengo acceso en este momento, Ah, no, sí. pero voy a tratar de ubicarles con el mayor gusto y déjenme felicitarlos por pues, hacer este tipo de actividades a nivel de entrevista empresarial, donde nos permiten a nosotros como empresarios contarles a ustedes qué es lo que hacen las empresas y con el mayor gusto, de verdad que lo estamos haciendo de verdad con el mayor gusto. Y no, pues perfecto, que hayan hecho todas las preguntas. Si tienen más y cualquier cosa que necesiten, con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta gran oportunidad para suministrarnos esta información. Estaremos atentos a cualquier cosa y muchísimas gracias por estar. ok, que tengan éxito, muchachos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.